cierto temor y temblor hablarles a ustedes sobre una palabra que me ha estado inquietando. Resulta que este tema que quiero compartir con ustedes es un tema que la mayoría de predicadores y pastores, lamentablemente en nuestro tiempo, no lo están tocando. Y no sé por qué, sin embargo, el Señor, el Espíritu Santo, me hace entender que debemos hablar de esto. En otras ocasiones, por esa misma insinuación del Espíritu a mi corazón, lo he hecho, pero siento que debo hacerlo nuevamente. Y tal vez usted preguntará, ¿por qué este tema si a mí no me concierne? Es lo que muchas veces creemos que no nos concierne, pero ciertamente nos concierne. Quiero hablarles hoy acerca de la realidad del infierno. La realidad del infierno. El infierno es tan real, o quizás más, que lo que nosotros podemos imaginar. El infierno podría decirse que es una condición, pero también es un lugar. En este preciso momento, y ya las veces que lo he dicho, traigo esta misma reflexión. En este preciso momento, justamente ahora, millones de personas están cayendo a ese lugar. Millones. Muchos están pasando de una guerra al infierno. Muchos están pasando de un hospital, de una clínica al infierno. Muchos están pasando de accidentes automovilísticos al infierno. Estoy hablando en el mundo. Por lo tanto, se puede decir que son millones las personas que están pasando al infierno. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Entonces, el infierno nunca se llena. La Biblia dice que se expande. Se expande. El infierno tiene, podríamos decir que es como si tuviese personalidad. Tiene una boca, tiene un vientre, tiene piernas, pero es un lugar, es algo terrible, es algo que no podemos imaginar. Pero yo no quiero hablar por mí, ni por algo que surja de mis emociones hablar de esto. Es que si yo soy un hijo de Dios, hay alguien a quien le duele. Hay alguien que constantemente está llorando por la caída de miles y miles y miles y millones de personas en el infierno. Y es nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces pensamos en lo bueno y en el ambiente bueno y el ambiente festivo y que todo está bien y tengo mi salvación, el Señor me salvó, gloria a Dios que te salvó. Pero ustedes no creen que el Señor gime y llora al ver que las personas a quienes Él ama se le pierden y se le van al infierno. Yo quiero hablar a la luz de la palabra. Porque esto no es un tema que sale, vuelvo y repito, de mis emociones. Es algo que debemos considerar. Yo les traigo hoy un recital
de versículos bíblicos que hablan del infierno. Y si yo les presento a ustedes esta cantidad de versos, ¿por qué no se toca ese tema? ¿Por qué a la gente no se le habla? ¿Por qué el Señor ha tenido que usar a personas y enviarlos allí y luego sacarlos de allí y decirle: dile a mi gente y dile a la humanidad y háblale a todo el que esté a tu alrededor que ese lugar yo no lo preparé para el hombre? Ese lugar es terrible y que mucha gente va a ir allí. Háblales, yo no quiero que se pierdan. Hay un verso en la Biblia que dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Y cuando dice el verso Dios no quiere la muerte del pecador, lo que está diciendo es que no quiere que vaya al infierno, porque ciertamente el hombre tiene que morir físicamente. Pero yo sabía que cuando iba a tocar este tema, o sea, cuando llegó a mi corazón hablar de este tema, la noche iba a ser un poquito difícil para mí, y ciertamente que lo fue. Pasé gran parte de la noche con pesadillas, con gente muerta y todo este tipo de cosas. Y le doy gracias al Señor que Él no me ha dado esa oportunidad como se la ha dado a otros. Pero yo escuchaba el testimonio de un hombre que a los 9 años el Señor lo llevó al infierno. Y él dice que por más de 35 años, él trató de guardar, de encerrar esas vivencias en su mente y en su corazón para no recordarla. Trató de no recordar eso. Hasta que un día el Señor le dijo: yo lo hice, yo te llevé allí en aquella edad para que tú le hables a la gente. Y ciertamente que me impactó mucho ese testimonio. Pero quiero que veamos en la palabra. Voy a ir leyendo verso por verso. Mateo capítulo 5, verso 22. Dice, antes de leer el verso, por favor, permítame aclarar algo. En la Biblia aparecen varias palabras para infierno. Existe una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento, específicamente en los expositores evangelistas Mateo, Lucas, Marcos y también Juan. Pero Mateo, Lucas y Marcos son los que más usan esas palabras. O específicamente ese término. Todos los versos que vamos a leer ahora en los evangelios usan esa palabra. O sea, son varias palabras en el griego. Y la palabra que usan aquí es la palabra gehenna. Gehenna. Y esa palabra significa el valle de Hinón, o el valle del hijo de Hinón, el valle de Hinón. Cuando el Señor usa esa palabra en los evangelios o en las expresiones del evangelio, Él usa el término gehenna para que la gente de aquel tiempo pudiese tener una idea de lo que Él estaba diciendo. Porque gehenna no era otra cosa que un valle de fuego allí, ¿verdad? En Jerusalén, un valle donde se quemaban, donde se llevaban era algo así como para nosotros lo que es un vertedero, ¿verdad? Pero allí se quemaban muchas cosas y siempre había fuego. Pero el Señor usaba la palabra gehenna, era como ilustración a algo más profundo todavía. ¿Por qué? Porque Él dice cosas que no solamente tenían que ver con ese valle, sino que Él dice cosas que tenían que ver
con la profundidad del concepto de la palabra, que también hacía alusión figurativa al tormento o al estado de la persona cuando moría. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y allí la palabra infierno es Gehenna. Mateo 18:9 dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el Gehenna, en el infierno de fuego. Vuelvo y les repito, esa palabra Gehenna, eso es lo que significa, pero era haciendo alusión a aquel lugar. El Señor lo usaba como una especie de metáfora. Y estoy diciendo esto porque hay muchos predicadores que quieren evadir esto y dicen: ah, no, pues cuando el Señor hablaba del infierno, de lo que hablaba era del Gehenna, de un valle, de un vertedero donde se quemaba la basura y otras cosas. Pero el Señor hablaba, usaba eso, era como una figura. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Gehenna. Mateo 5:30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Esto es para la gente que le tiene miedo a las situaciones, que están matando, que por allí están matando, y cuidado, yo no salga, y ciérrame esa puerta, y mandé, porque está. Y entonces le tenemos un terror a los que matan el cuerpo, cuando a quien tenemos que temerle realmente es aquel que puede destruir no solo el cuerpo, el alma en el Gehenna. Por eso le estoy diciendo, esta palabra Gehenna no es aplicable tan solo, es una figura del valle de Hinnom. Entonces, ¿creen ustedes que en el valle de Hinnom se echaba el alma? ¿O se podía echar el alma? ¿Creen ustedes que el valle de Hinnom se refería a eso de un lugar donde el alma podía ir? No. Cuando aquí habla de el alma y el cuerpo en el infierno, está hablando de esa zona de tormento, que vuelvo a repetirles, Dios no la preparó para el hombre. Otra cosa, Dios no manda a nadie allí. El Señor llora, Él se duele, Él se siente triste en gran manera cuando la gente va allí. Y mucha gente va allí ignorando que existe ese lugar. Yo estaba viendo el testimonio de un ateo que no quería saber nada de Dios. Y él mismo lo estaba explicando, yo viendo ese testimonio. Para él Dios no existía, y para él no existía infierno ni nada, hasta que tuvo un problema de salud. Y el Señor le permitió
visitar el infierno. Y eso fue más que suficiente para que cuando él volvió en sí otra vez, en una cama de hospital o de una clínica, él entregó su vida al Señor y le dijo: yo voy a decir a la gente que esto es real. Yo no lo creía, pero él se arrepintió al Señor, confesó sus pecados y comenzó a hablar de esto a la gente. No teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 23:33 dice, y el Señor hablando a los fariseos, a los que mal enseñaban la doctrina de la ley mosaica y la mal vivían o no la vivían, no la experimentaban, le dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Al infierno van todo tipo de personas, incluyendo gente que se ha pasado toda una vida en la iglesia. Y estos que se pasaron gran parte en la iglesia, aparentando y viviendo una vida doble, son los que más lamentan los horrores del infierno. No hay manera de explicarlo, pero hay un texto en la Biblia que dice que allí el gusano no muere, ni el fuego se apaga. Y cuando habla del gusano, usando la palabra excolex, está hablando de la conciencia. Allí tu conciencia está viva. Tu conciencia está viva. Tus sentidos están agudizados. Tus sentidos se mantienen no intactos, están millones de veces más activos que aquí en la tierra. ¿Por qué creen ustedes que el rico decía a Abraham: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua? Solamente una gota de agua era más que suficiente para él recibir cierto alivio, no alivio del todo. Marcos capítulo 9, verso 43 dice: si tu mano, te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ciertamente que el fuego del valle de Hinón de vez en cuando se apagaba, pero el fuego que no puede ser apagado es el del infierno. El fuego del infierno. Por ahí anda una grabación. En las redes. Yo la conseguí antes de que las redes fueran una explosión como lo es ahora. Pero está ahí para todo el que quiera escucharla. De unos mineros, no recuerdo el lugar exactamente, pero es por ahí, por Rusia, por los lados de Rusia, que haciendo unas excavaciones para ellos saber y determinar el nivel de profundidad y para ellos conocer el ambiente de las diferentes placas para poder hacer su trabajo de excavar en minería, ellos sumergieron una especie de micrófono, no con miras a escuchar lo que lamentablemente ellos escucharon. Os digo lamentable pero favorable, escucharon. Mientras ellos metían más profundo el taladro, el micrófono ahondaba. Llegó un momento cuando el taladro no quiso seguir profundizando
Y para temor de ellos, lo que escuchaban eran millones y millones de alaridos y de voces de gente gritando. Todo tipo de gritos, gritos de tormentos, gritos de gente que estaba siendo maltratada, gritos de personas, bueno, una cosa terrible. Pero si usted quiere, el audio está por ahí y usted lo puede conseguir. No quiero, yo quiero seguir con lo que dice la palabra. Lucas capítulo 12, versículo 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, óigame, después de haber quitado la vida, te la quita, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Él puede hacerlo, pero él no lo hace. Lo que el Señor quiere es que le temamos a él, que seamos reverentes a él, que vivamos una vida para él y que respetemos sus designios y que seamos obedientes a sus mandamientos. Entonces, ese tiene el poder de hacerlo, de echarte en el infierno. Sin embargo, él no lo hace. El que va al infierno va por su propia cuenta. Va porque no tomó en cuenta a Dios. Tengo uno de mis hermanos, somos 9 hermanos que servimos al Señor. Ya uno está con el Señor, se fue con el Señor al cielo. Pero uno de ellos, que ahora mismo el Señor le ha entregado la ciudad de Estados Unidos, Nueva York. Él está ahora mismo en Nueva York haciendo, convocando gente para orar por la ciudad de Nueva York. Y está ahora mismo, en este mismo momento, él está en un congreso de oración, él está dirigiendo esa parte allí, con todos los pastores y ministros de allá de Estados Unidos. Ese joven, ese muchacho, yo recuerdo cuando él se convirtió al Evangelio. Y él se convirtió precisamente a raíz de una película que él vio sobre el infierno, llamada El Infierno Ardiente. Yo recuerdo que él llegó asustado a la casa y se tiró de rodillas y le dijo a mi madre: vieja, ven, ora por mí, que yo quiero entregar mi vida al Señor. En nuestra familia yo soy el segundo después de la hembra, la única hembra, que es la mayor. Entonces, yo vi aquello y me impactó realmente, como el miedo que él tenía. Pero Dios llama a la gente de muchas maneras. A muchas personas las llama por amor, con un amor, ¿verdad? Pero a otros les llama fuerte. Hay personas que el Señor las llama de una manera terrible. Tal es el caso de Kenneth Hagin, el fundador del Instituto Bíblico Rema. ¿Saben cómo llamó el Señor a este hombre? Cayendo en el mismo infierno. Y él cuenta que su cuerpo comenzó, él estaba enfermo y su cuerpo comenzó a debilitarse desde los pies. Un calambre terrible le agarró todo el cuerpo y de un momento a otro él sentía que salía de su cuerpo y que se dirigía al mismo infierno, y unas puertas se abrían y esas puertas lo atraían y él entraba por esas puertas en el infierno, y mucho fuego y mucho ardor y muchos gritos y muchas cosas. Dice él: una persona era una mano gigantesca, me agarraba por el cráneo y como si me lo quisiera explotar. Y yo comencé a orar y a decir: Señor, yo iba a la iglesia, yo fui bautizado con agua bendita, comenzó a disponerle al Señor las cosas que él hacía, y en nada de esto funcionaba.
Solamente que cuando él decía Señor, volvía otra vez a su cuerpo. Y la madre que lo estaba atendiendo decía, mi hijo, volviste otra vez, volviste otra vez. Y luego, dice él, esa experiencia se repetía y se repetía. Hasta la última vez, cuando él, cayendo en el mismo fuego, decía al Señor, Señor, ten misericordia de mí, en el nombre de Jesucristo, perdona mis pecados, límpiame, si me salvas, si me sacas de este lugar, yo seré un servidor tuyo. Y dice que inmediatamente volvió a la vida, se recuperó del todo. Y el Señor le dio la oportunidad de levantar un instituto bíblico que hasta el día de hoy funciona. El Instituto Bíblico Rema. El infierno es real. ¿Cuántas personas hay allí? Muchas. ¿Cuál fue la primera persona que entró allí? Caín. Mató a su hermano. Y de ahí para acá han pasado milenios y el infierno día tras día acumula personas. Pastor, pero ¿por qué usted está hablando de esto? Si yo tengo a Cristo, yo tengo a gloria a Dios. Si usted tiene a Cristo, entonces hable de Cristo. Si usted tiene a Cristo, háblele a su gente de Cristo. Si usted tiene a Cristo, predique a Jesucristo donde quiera que usted esté. Es que usted no sabe quién de sus amigos, de sus compañeros, de su familia está a punto de pasar al infierno. Háblele de Jesucristo. Háblele de Cristo a estas personas. Santiago capítulo 3, verso 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Habla de esta. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Está hablando de esta, cuando le damos soltura y comenzamos a hablar lo que no debemos. Pero no solamente dice que contamina el cuerpo, dice inflama las ruedas de la creación. En otras palabras, lo que tú dices ya tú no lo puedes volver a recoger. Dañas. Lo que tus palabras dicen y dañan a otros, ya tú no puedes volver a recoger eso. Ya el daño está hecho. Por eso dice que ella misma es inflamada por el infierno. Dice, ella misma es inflamada por el infierno. Hay otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento para referirse a, ya yo les he leído todas las palabras que tienen que ver con Gehenna. Hay otra palabra que es la palabra tártaro. La palabra tártaro. Tártaro en el griego es el abismo más profundo, donde la oscuridad envuelve y donde se encarcelan o son encarceladas personas y ángeles también hay encarcelados allí en ese tormento eterno. El Tártaros. Y esa palabra aparece en 2 Pedro capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay confinamiento de ángeles que están aprisionados y están encarcelados allí. Pero no solamente hay ángeles encarcelados, hay personas. Porque los castigos en el infierno, que no es Dios quien lo infringe, no es Dios quien lo infringe. Recuérdense una cosa, que el Señor Jesucristo tiene las llaves. Entonces, los castigos allí son dependiendo de la profundidad. Por ejemplo, una persona que va al infierno por haber estado enojado con alguien,
sufre un nivel de castigo diferente a otros que han estado envueltos en la brujería, en la hechicería. Los satanistas, los brujos y las brujas que van allí a aquel lugar, que de antemano saben que es el lugar que a ellos les corresponde, y ellos lo saben, pero están engañados por el mismo diablo, porque el diablo les presenta otra cosa. Cuando están allí son más atormentados que cualquier otra. Pero el que es más atormentado es aquel que conoció de Dios, que disfrutó de las cosas de Dios, que gustó del bien de Dios y luego entonces volvió atrás. O se descuidó, o no tomó en serio el servir a Dios, sino que le dio más oportunidad a las cosas del mundo, a las cosas de la vida. Tártaros, encarcelamiento. Hay muchas cárceles profundas allí. ¿Qué me dicen ustedes de una persona que se quita la vida? Eso es terrible, amados míos. Gente que se han quitado la vida y por misericordia de Dios han escapado. Dios le ha dado la oportunidad de volver de nuevo. Yo conocí una vecina nuestra cuando vivíamos en Santiago, que ella se quitó la vida, intentó quitarse la vida, y por ciertos minutos lo logró, porque se fue, pero ella regresó otra vez. Y yo siempre fui un investigador de estas cosas. Yo le pregunté a ella que si ella volvería a hacerlo, y me dijo: jamás intentaré hacerlo. Pero le dije: ¿y qué fue lo que experimentaste? Dice ella que experimentó lo mismo que ella hizo con mucha frecuencia. Lo mismo que ella hizo. El dolor que ella sintió quitándose la vida, no recuerdo si fue envenenándose o qué, pero el dolor que ella sintió, eso lo volvía a repetir. Y era como una escena que se repetía constantemente. Yo digo que es posible que sea antes de ir al mismo infierno. Y ella me dice que eso era lo que la atormentaba más, el hecho de ella volver otra vez. Y comenzaba primero desde que ella comenzó a pensar en quitarse la vida, hasta el momento en que se la quitó. Cuando terminaba de quitarse la vida, que sentía ese dolor y que se fue, entonces volvía otra vez a pensar quitarse la vida, y así pasaba el ciclo. Y yo dije: wow, pero yo creo que más infierno de ahí tú no necesitabas. Y le hablé de Jesucristo. No sé si ella no le hizo mucho caso a lo que yo dije. Quiera Dios que esa palabra que le dije le hubieran quedado sembrada en su corazón. Yo tengo muchos testimonios al respecto. Yo me formé en una iglesia donde no se cree en los dones del Espíritu Santo, donde no se cree así del todo de esto que yo estoy enseñando, donde no se creen muchísimas cosas. Yo predicaba inclusive en contra del dones de lengua y todo ese tipo de cosas que luego el Señor me hizo experimentar. De los dones del Espíritu yo no hablaba de eso. Yo decía que no, que Dios se movía de otra forma. Yo era uno de los que decía que no existían los apóstoles, que el último apóstol fue Pablo. Yo predicaba todas esas cosas hasta que el Señor me transformó por completo. Pero antes de yo ser transformado, a mí me invitaron a coordinar el trabajo de niños, porque era misionero de la Alianza Pro Evangelización del Niño. Y me llevaron a un campamento en Bonao de muchas iglesias, y a ese campamento había sido invitado un pastor cuya esposa duró 5 días muerta.
Usted dirá, eso es mentira. Ella me enseñó fotografías y todo eso y me dio el testimonio. Su cuerpo totalmente cuarteado. Era una mujer de Dios que Dios usaba mucho. Y Dios un día, viviendo ella en Licey al medio, le dijo, te voy a dar una experiencia. Yo te voy a sacar de tu cuerpo por 5 días. Pero dile a tu esposo que no te sepulten. De hecho, eso sucedió en Estados Unidos. Creo que en Manhattan. El asunto fue que los familiares de ella, a los 3 días de ella estar en esa condición, ya querían sepultarla, pero su esposo dijo, aquí me quedo yo con ella. Y no se atreva nadie a decir nada, porque esos son asuntos muy delicados, ¿verdad? Con las autoridades y cosas. En una habitación, una mujer muerta totalmente. Y ella me contó todo. Y yo le decía, mire, ¿saben lo que yo le decía, hermanos? Yo le decía, hermana, mire, yo soy del templo bíblico. Y si usted no se pone guapa y yo le digo que yo no creo nada de esos disparates que usted me está diciendo. Y ella me dijo, no, porque yo no te estoy contando esto para que tú me creas. Fuiste tú que me dijiste que te contara. Hermanos, ella me contó encontrarse con un joven al que ella le había predicado el evangelio. En una iglesia donde yo llegué inclusive a dar clases bíblicas, en Licey al medio, y era misionero de Apen. Y ella me contó que un día en un culto Dios le dijo, sal y va a pasar un joven. ¿Saben que Dios habla así? Yo no sé si ustedes sabían. Va a pasar un joven que le queda poco de vida. Va a tener un accidente. Dile que se convierta a Jesucristo, que hable, que me busque, que le estoy dando una oportunidad. Hay personas que Dios le da oportunidades así. Y efectivamente ella salió del culto en Licey. Ella salió del culto y venía ese joven y ella lo llamó. Eso fue muchísimos años antes de que ella tuviera la experiencia de muerte. Ella lo llamó y le habló del evangelio y le dijo, mira, Dios te está dando una oportunidad, te queda poco de vida. Te quedan, es más, horas te quedan de vida. Y él dijo, pero ustedes los evangélicos son locos. ¿Cómo usted puede saber que a mí me queda poco de vida? Ustedes son disparatosos. Que se burló de ella y se fue por ahí mismo. Efectivamente, allá mismo en Licey, en un motor, se accidentó y murió inmediatamente. Pues ella me contaba que a ese joven el Señor se lo presentó en el infierno y le decía, háblele a la gente de esto, por favor. Yo no le escuché, yo no le hice caso, pero háblele a la gente. Y me acordé cuando ella me contaba eso del hombre rico en la historia de la Biblia, que le decía a Abraham, envía a Lázaro a casa de mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le decía a Moisés, y la ley, los profetas tienen allá que lo oigan. Y ese verso me llegó, porque yo cuando alguien me está diciendo algo que no lo creo, si me toca un verso de la Biblia, le digo, espérate, tengo que prestarle atención. Y muchos otros testimonios más. Volviendo otra vez a las Escrituras, hay una palabra que es la palabra más profunda en cuanto a infierno se refiere, que es la palabra Hades. Hades es el lugar o el estado de las almas que han partido, las personas que han muerto. El Hades tiene un antes y un después. No sé cuántos saben esto, pero se lo voy a decir. El Hades tiene un antes de Cristo y después de Cristo.
Antes de Cristo, el Hades era un estado, una condición y a la vez un lugar donde iban las personas, tanto justos como injustos, solo que no estaban en el mismo lugar. Había un abismo que separaba el lugar de los justos del lugar de los injustos. Por eso, en la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, para referirse a ese lugar, se usaba la palabra Seol. Oigan bien, la palabra Seol. En Números capítulo 16, verso 30, cuando Dios va a enviar el juicio de Coré, Datán y Abirán, dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. El Seol era un lugar donde habían esa división. Un abismo dividía el lugar que los judíos llamaban el seno de Abraham. Por eso es que en la historia del rico y Lázaro aparece la figura de Abraham. Los judíos le llamaban el seno de Abraham. Allí fue Samuel, allí fueron Jonatán, allí fue David, allí fueron aquellos justos que vivieron en aquel tiempo. Esto parece como ciencia ficción o parece como absurdo. Mire, no lo vea absurdo. No lo vea absurdo, porque usted y yo un día vamos a experimentar la muerte. Aquí no hay uno solo que se le escape a la muerte. Uno solo no hay aquí. Todos, unos primero, otros después, van a pasar. Van a tener esa experiencia. Al Hades fue también nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? Él fue al Hades. Y hay un verso que hace alusión a eso. En Hechos capítulo 2 y el verso 27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo que el versículo está diciendo es: tú no vas a permitir que que mi cuerpo se descomponga. Efectivamente, cuando el Señor estuvo en la tumba, su cuerpo no se descompuso. Por eso se cumple esta palabra. Es una palabra que viene de un salmo mesiánico. Dice: no dejarás mi alma en el Hades. El Señor fue al Hades. Hay un verso que no lo puse en mis notas, pero dice que el Señor, me parece que en Efesios, que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Bueno, déjame ver si lo encuentro aquí, pero me parece que en Efesios. Dice: a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Han leído ese verso? ¿Cuántos han leído ese verso? Amén. Me parece que en Efesios que está. Bueno, el Señor fue al Hades. Ok, gracias, Daniel. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice: en el cual
también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Especialmente los que habían muerto en los tiempos de Noé. Y mucha gente dice, ¿y por qué el Señor hizo eso? Porque ya no había oportunidad para ellos. ¿A predicarle para qué? A decirle a quienes ellos rechazaron, que no fue a Noé que ellos rechazaron. A decirle que esa arca que hizo Noé era una figura del único que podía salvar a la humanidad. A decirle todas estas cosas porque un día van a resucitar y van a ir a un juicio. Y en ese juicio se van a buscar todas las cosas escritas. Y entonces, ustedes ven que me rechazaron. Es cierto, merezco ser condenado. O sea, nadie delante del Señor se va a escapar de esto. ¿Estamos acá? Ok. Dice Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Dice Mateo 16:18. Y yo también, el Señor hablando a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las autoridades del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando dice las puertas, está hablando de las autoridades. Lucas 16:23 dice del hombre rico que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Apocalipsis 6:8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. En otras palabras, cuando la muerte llega, el Hades ahí está esperando para darle la bienvenida. Eso es lo que dice el verso. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Saben ustedes de otro hombre que no se corrompió y duró 3 días sepultado? ¿No? Jonás. No, Lázaro Edía. Jonás fue aquel vientre del pez tragado por ese pez, ya saben, por desobediencia. Pero también Jonás fue un modelo de la resurrección de Cristo. Por eso dice, este pueblo me pide señal, pero otra señal no le será dada, sino la señal de Jonás, que así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así mismo 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que para que el ejemplo fuera exacto, Jonás tenía que estar en el vientre de la ballena sin descomponerse. Eso quiere decir que la ballena, que la gente dice ballena, del pez. Es la costumbre de chiquito hablándole a los niños de ballena. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El Hades es real, es real. Usted debe procurar que todo el que esté cerca de usted sepa de esto. Y usted dirá, pastor, bueno, pero yo tengo a Cristo. Miren, hermanos, tenemos a Cristo, gloria a Dios, qué bueno. Pero yo te voy a decir algo, si tú tienes a Cristo, tú tienes que manifestar el carácter de Cristo. Tú tienes que vivir como Cristo y ser como Él. ¿Cómo tú vas a decir que tienes a Cristo si tú te enojas con alguien y no logras perdonarlo y te pasas la vida entera con ese enojo?
Y después dice, yo no olvidé eso. Mentira, no has olvidado nada. Eso está guardado en tu corazón. Ese enojo te puede llevar al infierno. Sea lo que sea. Pastor, miembro del grupo de alabanza, sirviendo en la iglesia, sirviendo en la casa. Un enojo puede traspasarte. Es fuerte esto. Apocalipsis 1:18. Y aquí voy terminando ya. Es el penúltimo texto. Dice el Señor Jesucristo, el que vivo, le dice a Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, yo tengo autoridad de abrir y cerrar. Y saben que ese verso me da base para creer los testimonios de mucha gente que han ido y han salido otra vez. Han ido y no han ido solos, han ido tomados de la mano del Señor porque Él tiene la llave. Él tiene la llave. Todas las personas que han tenido experiencia del infierno y han vuelto otra vez es porque el Señor le ha tenido agarrado. Ese jovencito dice que desde que él salió de su cuerpo, que se quedó su cuerpo en la cama, el ángel que lo visitó lo agarró de la mano y hasta que no terminara la experiencia no lo soltó. Entonces el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero David vivía una vida conforme al corazón de Dios. ¿Cometió errores? Pero más que yo. David hizo lo que yo no me hubiera atrevido a hacer. Sin embargo, él confesó su pecado y se apartó. Y cada pecado que David cometió tuvo su consecuencia. David se casó, entre Jerusalén y Hebrón se casó con 7 mujeres. Pero resulta que el primogénito de David, que se llamaba Amnón, cometió un error y fue que se enamoró de su hermana. Y uno de los hijos de David, que era hijo de una no israelita, no era israelita, una gentil, llamado Absalón, mató a su hermano. O sea, fue toda la consecuencia del pecado de David. Comenzó a verla en su familia, cómo ellos se mataban, cómo ellos... Hermanos, pero David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame de mi maldad, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconocía que cuando él le faltaba el respeto a un semejante, no era a ese semejante, era a Dios. Por eso David era considerado el hombre conforme al corazón de Dios, porque él confesaba su pecado, se arrepentía y se apartaba de ellos. Y fue reconocido David como uno de los personajes más importantes en la historia de Israel. Y yo quiero terminar con los versos 13 y 14 de Apocalipsis capítulo 20. Cerré mi Biblia. Leemos. ¿Están acá? Pero sería bueno que leamos los versos anteriores, porque todos nosotros debemos saber esto. O no saberlo, debemos analizarlo. Los versos anteriores dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, diga muertos,
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Se lo he dicho muchas veces. Dios va a juzgar a través de sus libros cada detalle de su vida. Y les he explicado cómo es eso. Aquí ahora mismo hay ángeles con libros, escribiendo, anotando. Conocen todo el ambiente. Ellos no pueden penetrar a tu mente y a tu corazón, pero ellos ven tu actitud respecto a la palabra que te está siendo dada. Y cada cosa es escrita. Y cuando tú que estás aquí en esta mañana te pares, en ese libro dirá, ¿qué fecha es hoy? 10 de marzo del 2024. Tema, el infierno. Actitud, no le hiciste caso porque saliste igual. Saliste por ahí, no le prestaste atención a esto. O estabas pensando en otra cosa. En fin, dice que los muertos fueron juzgados, dice la última parte, por las cosas que estaban escritas en los libros. Pero hay un libro que es el que va a decir si mereces ir al lago de fuego o no. Porque el lago de fuego no es el infierno. Cuando usted oiga algún sabiondo de esto, porque eso es lo que más hay gente que quieren estudiar Biblia para querer discutir, diciéndole que el infierno y el lago de fuego es lo mismo, dígale, eso es mentira. El lago de fuego es la condición final, ya ahí no hay. Si usted oye hablando a alguien de que existe un purgatorio donde usted puede purgar sus pecados y usted puede volver otra vez y entonces el Señor le salva porque sus pecados fueron purgados allá, dígale, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Eso es antibíblico. Entonces, dice, fueron juzgados. Pero hay otro libro, ese libro al que tú tienes que estar seguro de si está inscrito. Se llama el libro de la vida. Aquel momento cuando tú reconociste tu condición de pecador y gemiste ante el Señor y le dijiste, Señor, perdona mis pecados, perdóname, sálvame, hazme tu hijo. Reconozco mi maldad, pero reconozco que Jesucristo murió en el Calvario, derramó su sangre para mi salvación y resucitó al tercer día. Yo lo creo eso y me aferro a eso. Sálvame. Alguien allí cerca de ti con un libro en la mano va a decir, sí, fecha y todo. Fecha y todo. Yo no me acuerdo la fecha de cuando me convertí a Jesucristo y muchas veces el enemigo quiere usar eso para traer dudas a mi corazón. Pero el Señor me dice, no te apures, que si tú no te acuerdas de la fecha, yo me acuerdo. Yo la tengo anotada. El libro de la vida será abierto. Y dice el verso 13. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte, que es una condición también. Y es una condición y es como una persona. La muerte tiene personalidad también. La Biblia lo presenta como un ángel también. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, todos esos muertos que están en el Hades,
que son millones de millones de millones de millones, van a ser entregados para ser juzgados, cada uno según sus obras. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Uno por uno? No, uno por uno no. El juicio es simultáneo. Quien va a llegar a la conclusión de que mereces el lago de fuego o no, eres tú. O sea, en el juicio, imagínense, millones de millones de millones, todo el mundo simultáneamente, recibiendo la impresión del ritmo de vida que vivió, las veces que fui tacaño con Dios, las veces que fui arrogante, las veces que fui un miserable, las veces que maltraté a mi prójimo, las veces que engañé a mi familia, las veces que robé, las veces que hice cuantas cosas, van a resurgir como si fuese una película, pero quien la está viendo eres tú respecto a ti mismo. Y si allí no aparece el momento de entregar tu vida al Señor, de abrirle tu corazón, entonces tú mismo vas a llegar a la conclusión: merezco el lago de fuego. Y dice el verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Eso quiere decir que en el lago de fuego, del lago de fuego para allá, no va a haber infierno, no va a haber muerte. Esta es la muerte segunda. Y termina el verso 15 diciendo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Permítanme decirles, mis amados, siento como si me hubiera quitado una carga de arriba con decirle esto a ustedes. Pero si usted sale de aquí hoy y usted no sale con el peso en su corazón de la gente alrededor suyo que están a un hilito del infierno, porque usted no sabe si le toca morir hoy o mañana, y esa persona muere sin usted haberle dicho nada, usted va a ser parte del infierno de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque esa persona se pasará toda una eternidad diciendo: pero si yo tenía a mi compañero de trabajo y nunca me habló de esto. Pero si yo tenía a mi vecino y nunca me habló de esto. Pero si yo tenía un compañero en la universidad y nunca me habló de esto. Ese será el infierno más grande para esa persona. El pensar en ti. Sin embargo, tú aquí viviendo tu vida normal. Entonces, si verdaderamente eres un hijo de Dios, tú tienes que preocuparte por las almas que se pierden. Así que esta palabra la dejo a tu consideración. Pues solamente te voy a pedir que te pongas de pie. Pónganse de pie, por favor. Si hay alguna persona hoy, en esta mañana, que quiere que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y quiere confesar públicamente a Jesús como su Salvador, tiene la oportunidad. Óigame, hoy es el día de salvación. Solamente te doy la oportunidad de que vengas aquí. No tengas ninguna vergüenza, ningún miedo, ningún temor. El Señor Jesucristo en la cruz dio su vida por ti y Él no le dio vergüenza que lo calificaran como ladrón, a fin de que tú pudieras tener vida eterna. Si hay persona que hoy dice: yo quiero asegurarme, yo quiero estar seguro y anotar la fecha, hoy por lo menos, no recuerdo cuándo clamé al Señor y le pedí perdón por mis pecados y lo invité a mi corazón, pero quiero tener esa fecha hoy. Entonces puedes venir también y yo voy a orar por ti y vamos a pedir al Señor para que Él borre
todos tus pecados y te inscriba en el libro de la vida. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Un día de salvación. Dios te bendiga, Señor. Ya yo sé por qué el Señor me permitió esto anoche. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que quiere confirmar? Decirle, Señor, yo confirmo hoy mi salvación. Yo confirmo hoy mi salvación. Hoy es el día de mi salvación. Hoy es el día de mi... Arrebátala. Hay personas que tienen que arrebatar su salvación hoy. El Señor me muestra ahí personas que están viviendo una vida doble, que fuera de aquí de la iglesia es un ritmo de vida normal, sin ningún sentido. Y el Señor quiere hoy que tú comiences a vivir la verdadera vida en Cristo a partir de hoy. Así que no tengas ningún temor. No tengas ningún temor. Hoy Dios quiere que tú te definas. Tienes que definirte hoy. Tienes que definirte hoy. Si tú no te defines hoy, puede ser tarde, mañana o dentro de unas horas. Pero hoy Dios quiere que tú te definas. Miren, ustedes echen acá, por favor. El Señor me muestra que con una sinceridad de corazón ustedes vienen a ver. Y yo veo ángeles de Dios con libretas en las manos, inscribiéndoles. Solamente vamos a hablar con Jesús. Ustedes dos oren conmigo y digan: Señor Jesús, yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz. Te abro mi corazón de par en par y ven a vivir para siempre en mí. Yo me arrepiento de todo mi pecado. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias por haber resucitado como garantía de mi salvación. Desde hoy en adelante te serviré, seré para ti y hablaré a otros de ese amor tan grande que tú tienes para la humanidad. Gracias por salvarme, por inscribirme en el libro de la vida. Hoy tengo vida eterna por Cristo Jesús. Amén. 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 Mira, yo quiero que ustedes me den, Luli, por favor, para que tú me tome el nombre de ellas dos. Y si ustedes quieren bautizarse, si nunca se han bautizado, hoy esta tarde a las 4 pueden venir y